iOS 18 estará cambiando por completo cómo es que se ve tu iPhone si es que los rumores se hacen realidad, y en este video te estaré contando todo lo que sabemos hasta ahora, así que comencemos. Comencemos hablando sobre la pantalla de inicio, y realmente esta no ha cambiado prácticamente nada desde que vimos el primer iPhone en el 2007, ya que seguimos teniendo una fila de iconos que realmente no podemos colocar como queremos, dejando ciertos espacios, pero eso al parecer estará cambiando, ya que un nuevo reporte directamente del reconocido filtrador Mark Gurman asegura que Apple estará cambiando bastante fuerte cómo es que funciona esta pantalla de inicio de tu iPhone. Incluso un nuevo reporte de Mac Rumor asegura que en efecto vamos a poder hacer eso mismo, poder colocar iconos donde queramos, poder crear por ejemplo filas en las que no tengamos ningún icono, para que tengamos un poco de mayor opción a la hora de personalizar la pantalla de inicio de tu iPhone. Esto para mí será excelente, ya que cuando yo utilizaba Android o solía colocar mis iconos en la parte inferior de la pantalla para que sea un poco más fácil poder llegar a ellos, hoy día puedo hacer eso de cierta manera utilizando widgets en la parte superior de la pantalla de inicio, pero el hecho de poder dejar filas con espacio o espacios donde queramos, donde no queramos tener ningún icono, eso sin duda alguna será excelente para que el iPhone tenga un poco de mayor opción comparado con lo que tenemos hoy día. Este cambio de la pantalla de inicio también estará asociado con un posible rediseño de cómo se ve el sistema operativo de tu iPhone. Al parecer no estaremos viendo un cambio tan drástico como vimos de iOS 6 a iOS 7, que realmente fue un cambio bastante sorprendente, pero tampoco veremos lo que muchas personas han mencionado de que estaremos viendo un sistema operativo en el iPhone como si fuese el Vision OS, con mucha transparencia, con iconos más transparentes. Eso al parecer no lo estaremos viendo, y realmente tiene sentido que Apple no haga esto, porque el hecho de las transparencias en Vision OS es para que puedas ver el mundo real a través de tus aplicaciones, algo que realmente no es tan importante cuando estás utilizando un iPhone. En realidad este rediseño de la pantalla de inicio sería un cambio sorprendente, y es por eso que digo en el titular de este video que iOS 18 será un cambio bastante sustancial, pero eso no se queda aquí, ya que la empresa también tiene planes de traer la inteligencia artificial a tu iPhone. Bueno, hablemos ahora del plato fuerte de esta actualización de iOS 18, y es que si los rumores se hacen realidad, estaremos viendo finalmente la llegada de la inteligencia artificial a cómo es que funciona tu iPhone. Entre las cosas que se han rumorado, supuestamente estaremos viendo una inteligencia artificial que te ayudará a gestionar tu vida diaria. Realmente no sabemos qué exactamente significa eso, no sabemos si esto te permitirá por ejemplo crear recordatorios de forma inteligente, responder a mensajes, responder a correos electrónicos. Realmente por el momento es muy temprano para saber qué exactamente estará haciendo esta inteligencia artificial, pero en el pasado también hemos escuchado que supuestamente estará integrado también a Siri para que tenga un sistema más cercano quizás a cómo es que funciona ChatGPT, pero directamente en esta asistente virtual. También se rumora que estaremos viendo un sistema de inteligencia artificial para poder crear listas de reproducción directamente en Apple Music, y también se ha rumorado que pudiéramos ver la llegada de este sistema a la hora de poder crear documentos, como por ejemplo en Keynote o en Pages, para que puedas crear documentos diciéndole un comando a esta inteligencia artificial. Pero lo que se ha rumorado también fuertemente es que no estaremos viendo mucho sobre esta parte de inteligencia artificial generativa, así como hemos visto por ejemplo en equipos como Samsung, que te permite crear y modificar fotos. Yo creo que eso Apple no lo estará tocando con la llegada de la inteligencia artificial a sus teléfonos. Ahora bien, un detalle bien interesante de toda esta movida de la llegada de la inteligencia artificial a los teléfonos de Apple es que al parecer la compañía está en busca de un nuevo socio para poder traer todas estas funciones de inteligencia artificial. Al parecer, según los rumores de Bloomberg, hay negociaciones activas para que Apple le permita a Google a que traiga entonces su sistema de inteligencia artificial llamado Gemini para que llegue directamente al iPhone. También hay conversaciones supuestamente con OpenAI para que veamos el sistema de ChatGPT que puede ayudar quizás a Siri a que funcione un poco más inteligente. Una vez más, por el momento no tenemos todos los detalles de cómo exactamente funcionará todo esto, pero en efecto se han escuchado de que hay conversaciones entre Apple y estas compañías. En mi caso me sorprendería bastante que Apple traiga otras compañías y que se integren
directamente al iPhone. Apple es una compañía bastante secretiva y que le gusta hacer las cosas por ellos mismos, así que por el momento no me creo este rumor. Creo que Apple hará todo dentro de sus oficinas, dentro de su talento, de lo que tiene en su compañía y los empleados que la compañía tiene, así que ya veremos qué estará pasando, pero no me creo este rumor de que estaremos viendo la llegada del sistema de Google o el de OpenAI directamente al iPhone. Sea como sea que llegue esta inteligencia artificial al iPhone, lo que queda muy claro es que sí llegará, ya que el propio jefe de Apple, Tim Cook, aseguró que Apple estará abriendo nuevos caminos con la inteligencia artificial generativa este año. Este ejecutivo lo mencionó para tranquilizar a los accionistas de Wall Street, para asegurarles que en efecto Apple no se estará quedando tan atrás en esta parte de la inteligencia artificial y que en efecto veremos la llegada de esta función en algún momento al iPhone, específicamente este año. Bueno, ya te he contado bastante sobre algunas de las funciones y cambios que estaremos viendo en iOS 18, pero hablemos ahora del punto más importante para muchas personas: cuáles serán los equipos que serán compatibles con esta actualización. Utilizando un poco de matemáticas y también un poco de historia y de los rumores que hemos escuchado, pues podemos calcular que en efecto iOS 18 pudiera ser compatible hasta el iPhone XR, como también los iPhone SE de segunda y tercera generación. Esto significa que este teléfono, ya bastante viejito, como quiera estará permitiendo la llegada de iOS 18. Lo que también tenemos que tener un poco claro es que este mismo teléfono también fue el último en recibir iOS 17. No sería tan alocado que también este tenga un año más de actualizaciones y que en efecto funcione con iOS 18, pero si llega esta actualización y el iPhone XR no está disponible para que tenga esta actualización, no nos debemos sorprender, ya que este teléfono es bastante antiguo. No me malinterpreten, Apple suele ofrecer hasta 6 años de actualizaciones y este iPhone XR está prácticamente en el borde de ese tiempo, así que hay una gran posibilidad de que sí permita la llegada de iOS 18, pero tampoco te debes sorprender si llega esta actualización pero sin prácticamente ninguna de las nuevas funciones que estarán disponibles en los teléfonos más recientes. Con respecto a las tabletas, aquí el golpe es un poco más fuerte para personas que aún tienen equipos bastante modernos, ya que todos los rumores aseguran que por lo menos en las iPad regulares solamente estará disponible a partir de la del 2020 en adelante, la iPad mini del 2019 en adelante y la iPad Air del 2019 en adelante. Esto significa que realmente estás teniendo más o menos como 5 años de soporte en estas tabletas, mientras que entonces en la iPad Pro, la del 2018 se niega a morir, ya que también estará recibiendo iPadOS 18 este año, marcando prácticamente 6 años de soporte para esta iPad que realmente ha salido muy buena. Así como mencioné en los iPhone, obviamente si tu tableta es bastante viejita, pues quizás no estarás viendo prácticamente ninguna de las nuevas funciones de iPadOS 18, así que ten eso en consideración a la hora de ver si vale la pena quedarte con tu tableta o no. Hablemos ahora del lanzamiento de iOS 18, y es que aquí la historia prácticamente se ha repetido por muchos años, así que es muy probable que en algún momento en junio veamos el evento WWDC en el cual Apple anuncie esta actualización y luego poco después veamos las primeras betas de esta actualización. Esto entonces significa que en algún momento durante todo el verano estaremos viendo varios lanzamientos de estas betas para un lanzamiento oficial en algún momento en septiembre cuando lleguen los nuevos iPhone, así que todavía falta bastante tiempo para que veamos la llegada de esta actualización. En fin, estoy bastante emocionado por ver cómo es que Apple estará implementando la inteligencia artificial en sus iPhone y en sus tabletas, como también en sus computadoras. Me gustaría ver algunas de las funciones de inteligencia artificial generativa para que podamos tenerla en los sistemas de creación de documentos de Apple, pero creo que lo más importante es que Siri funcione más cercano a cómo funciona ChatGPT para que realmente este asistente sea mucho más poderoso en tu iPhone, pero ya veremos qué estará sucediendo. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos rumores de inteligencia artificial y iOS 18, qué te gustaría ver en esta actualización. Déjamelo saber acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.